Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Katy, les doy la bienvenida a un nuevo video, gente bella, gente hermosa, esperando que estén siendo bendecidos, que estén siendo prósperos en todo lo que hacen, que Dios les esté bendiciendo. Me escuchan un poquito afónica, ¿verdad? He estado un poquito mal de salud, he estado así, ¿verdad? Afónica, con un poquito de gripe, pero les quería hacer este video. Pues a veces no hay suficiente tiempo, pero no importa que estemos así, pero creo que me entienden lo que hablo, ¿verdad? Les quiero hablar de la palabra de Dios, un tema bastante interesante, mi gente. Les quiero hacer un recuento de la Biblia, un recuento de la Biblia, de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiero tocar este tema, gente hermosa, porque les voy a contar algo antes de hablar ya de la palabra en sí. Les quiero decir, gente bella, que he platicado con varias o muchas personas que me han dicho que tienen años de estarse reuniendo en la iglesia, de estar ahí sirviendo en la iglesia, pero no conocen mucho de la palabra de Dios. Y dado a eso que, bueno, pienso de que no está bien eso, ¿verdad? De que no conozcamos la Biblia, eh, da sentimiento realmente escuchar eso, de que uno diga voy a la iglesia, pero el conocimiento de la palabra es muy poco y realmente da sentimiento escuchar eso. Pero bueno, eso es personal, pero sí le insto, sí le digo, preocúpese por conocer más la palabra. Preocúpese más por conocer la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento lo que encontramos, gente bella, son 12 tribus. Pero ahorita les voy a hablar, ¿verdad? De el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nuevamente para explicarles un poquito de qué manera están estas 12 tribus aquí y están estos 12 apóstoles acá. En sí no les voy a hablar en sí de ellos así, sino que en una forma generalizada les quiero hablar de la palabra. Lo que pretendo con hablarles de esto es explicarles un poco para que usted con más facilidad comprenda la palabra de Dios. Porque usted dice, yo leo y leo y leo y no entiendo. Esto le va a ayudar y tal vez esto le inste a leer ahora con más tranquilidad, porque va a sentir usted que ya tiene una base, porque todo creyente tiene que tener una base. ¿En dónde está parado? ¿En qué está creyendo? ¿Por qué creo yo? Uno tiene que ser así. No puede uno estar fundamentado en arena, porque la arena es movediza, se cae, no sirve. En cambio, usted tiene que buscar un fundamento firme en qué usted está creyendo, tener sólido donde usted está parado, en qué cree. Y la manera en que se hace es conociendo la palabra. Así es de que si usted quiere ser un cristiano sólido y saber en quién está creyendo, tiene que leer la palabra, tiene que conocer la palabra. Así es de que, gente bella, les voy a contar así, en una forma lo más breve posible, lo más práctico posible para que usted entienda. Sé de que no va a ser fácil explicarlo, pero voy a procurar explicarlo de la mejor manera posible, ¿ok? Así es de que en el Antiguo Testamento comenzamos con los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros primeros del Antiguo Testamento se les llama Pentateucos. Penta significa 5, ¿verdad? Así es de que se les llama Pentateucos. Se dice que esos 5 libros los escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Y esos 5 libros, ¿verdad? Vemos que ahí aparece Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el principio. Génesis significa principio. Entonces, en Génesis, de allí vamos a comenzar todo como la historia del mundo inicia. ¿Y de qué manera inicia el mundo? Ok, lo primero que Dios hace en Génesis es crear el universo.
¿verdad? En los primeros capítulos de Génesis vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego Dios comienza a hacer todo su trabajo en la creación y todo lo que nosotros miramos y todo. Luego después ya crea al hombre y bueno, ahí sigue. Luego pasa lo que sucede con Caín y Abel. Luego, ¿verdad? Viene lo de Noé. Todo eso está en Génesis, ¿verdad? Cuando el diluvio, Noé prepara el arca y todo eso sucede. Luego ahí miramos también cuando tratan de construir la torre de Babel y donde Dios confunde el idioma que había un solo idioma, dice, y Dios cambió en muchos idiomas, en muchas lenguas, ¿verdad? Ahí en Génesis está todo eso. Y luego en el capítulo 12 de Génesis, antes del capítulo 12 es todo lo que les he mencionado. En el capítulo 12 de Génesis, ahí comienza una historia nueva. Ahí. Enfatizo ahí, ¿saben por qué? Porque ahí comienza a hablar ya de Abraham. De Abraham depende todo lo demás. Ahí Dios hace un énfasis, ahí se detiene Dios con Abraham y lo elige a Abraham. ¿De dónde viene Abraham? Les voy a explicar rápido. Cuando Dios le dice a Noé que va a haber diluvio, dice que solo salva a 8 personas en el arca, 8. Él salva a Noé con su familia y todo, ¿verdad? Son 8 personas que son salvas. Entre esas 8 personas están 3 hijos de Noé. Entre los 3 hijos de Noé hay uno que se llama Sem. Este hijo de Noé, después del diluvio y todo, ¿verdad? Que ellos se salvan y todo, él comienza a tener sus hijos. Entre la descendencia que Sem tiene, aparece al final de muchos años, en su descendencia aparece Setaré. Cuando ese Taré aparece en esa descendencia de Sem, del hijo de Noé, Taré aparece, Taré dicen que engendra a Abraham. No era Abraham, en ese tiempo era Abraham, solo Abraham se llamaba, no se llamaba Abraham, no. El cambio Dios se lo hace después, se llamaba solo Abraham. Y este Taré tiene 3 hijos, pero miren, Dios escoge a Abraham. Nosotros ya nos acostumbramos a decir a Abraham, okay. Pero Dios escoge a Abraham. Entonces Abraham sale, dice, de su tierra, de su lugar, porque Dios lo llama. Dios le dice a Abraham, lo llama y lo lleva a la tierra de Canaán, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a un lugar donde, ¿verdad? Vas, ¿verdad? Unas tierras de Canaán, porque ahí quiero que habites. Abraham obedientemente se va a esas tierras y se va con su esposa Sarai y con su sobrino Lot. Se va a esas tierras de Canaán y las habita. Abraham tiene un hijo. Ustedes no sé si conocen la historia que Sara no podía tener hijos, pero bueno, al final tiene un hijo con Sara, con su esposa, y ese hijo se llama Isaac. Este hijo nace, oiga bien, Isaac, el hijo de Abraham. Después este Isaac se casa y tiene otro hijo, tiene gemelos. Pero uno de estos gemelos se llama Jacob. Este Jacob, cuando se casa, tiene 12 hijos. Estos 12 hijos que tiene Jacob, oiga bien, le estoy hablando de Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Eran gemelos, Esaú y Jacob. Pero Jacob es elegido y tiene estos 12 hijos. Estos 12 hijos que tiene Jacob son de donde vienen las 12 tribus de Israel, de lo que está formado Israel. Las 12 tribus. De estos 12 hombres es de donde se esparce el pueblo de Israel. Y es de quienes se cuenta toda la historia de la Biblia. De ellos 12 viene desglosándose toda la Biblia. De ellos 12. De estos 12. Entonces, para que usted se le haga más práctico, ahora usted entiende que todo el origen de la Biblia está basado en este pueblo que se llama Israel. Ahora bien, ¿qué pueblo es? ¿Cómo es que ellos llegan a ser
el pueblo que nosotros conocemos ahora de Israel, es el país de Israel. Ok, ¿cómo nosotros conocemos que de ahí se forma? ¿Saben? Cuando este hombre tiene a sus 12 hijos, recuerden que entre ellos estaba uno que se llamaba José, de los 12. De los 12, ustedes tal vez han oído la historia de José. José era uno de los 12 de las 12 tribus. Ok, José, los hermanos, ¿verdad? Le tenían envidia y lo venden a un mercader porque, ¿verdad? Le tenían envidia y por algún motivo lo vendieron. Les quiero abreviar lo más posible de la historia porque si les comienzo a contar de todo, no termino ahora. Pero bueno, voy a tratar de enfatizar lo más sobresaliente que ustedes me entiendan. ¿Verdad? El soñador le decían y lo venden. Y al papá le hacen creer que José ha muerto, pero no. José lo venden a una persona y esta persona lo lleva a vender a Egipto. José estando en Egipto, ¿verdad? Suceden ahí acontecimientos, lo venden como esclavo a José. Pero en determinado momento Dios lo levanta y el faraón pues lo pone como segundo ahí en su reinado en ese momento. Y José le ayuda ahí en la tierra porque viene un tiempo de escasez y primero el tiempo de abundancia donde José le dice al rey, estoy abreviando mi gente, donde le dice él al rey, mira, viene un tiempo de abundancia, hay que guardar grano, ¿verdad? Porque iba a haber después escasez. Y luego cuando sucede de que José allá está en Egipto y aquel país se hace próspero, porque Dios bendice donde están sus hijos y ahí estaba José como un gran siervo de Dios. Dios prospera a Egipto y todas las demás tierras alrededor de Egipto en cuenta Canaán, donde vivía ya con sus papás, donde vivía ya José. Cuando en Canaán no hay comida, sus hermanos vienen a Egipto a buscar comida. Pero sus hermanos ignoran que José había llegado a Egipto. El papá pensaba que José ya estaba muerto, Jacob. Cuando llega ellos a buscar comida, José les dice, yo soy su hermano y todo. Ellos se encuentran y se dan cuenta que José está vivo. Y luego el papá también se da cuenta que José está vivo y todo eso. ¿Y qué hace José? Le dice al faraón, quiero traer a toda mi familia de Canaán a vivir a Egipto porque allá no hay comida. Y así se muda, dice Jacob, con toda su familia. Se cree que entraron como 70 personas de la familia de Jacob a Egipto. En Egipto ellos caen en esclavitud 400 años. Y allí, de esa familia de 70 que entra, de 70 personas que llegan, de ese grupo que Jacob viene con toda su familia y llegan a Egipto, los 11 hermanos más, el papá y las esposas del papá, y ahí venían todos. Entran ahí por 400 años y quedan esclavizados sirviendo en Egipto. Y luego pasan esos 400 años, a los 400 años, ya este pueblo ha crecido. Llega Moisés, Dios lo manda a libertar a su pueblo. Cuando Moisés nace y todo eso ahí en Egipto, y todo, ahí es donde suceden las plagas y todo aquello. Lo que les quiero decir que cuando ya Dios dice, voy a sacar a mi pueblo, ya no eran 70 personas, ya se supone que eran 1,5 millones de personas saliendo de Egipto, buscando de nuevo la tierra de Canaán, de donde habían salido ellos cuando hubo aquella escasez. Ahora entienden quiénes son, ¿verdad? Los 12. De esos 12 se multiplicaron a 1,5 millones, mi gente. Y esos son los que salen a buscar de nuevo la tierra de Canaán, la cual ahora se llama Israel, donde fluye leche y miel. Entonces, cuando ellos van en ese camino, ahí sale, ¿verdad? El Éxodo, ahí cuenta toda la historia de ellos, cuando vuelven y toman posesión de nuevo de Canaán, que van peleando y ganando los terrenos, las propiedades, porque todo estaba ocupado cuando ellos salen y comienzan ellos a pelear y a pelear y a pelear hasta conquistar de nuevo esa tierra que habían dejado. La conquistan de nuevo y ahí ellos se posesionan y ahí comienza la historia de todo lo que usted lee en la palabra. Ahí comienza a suceder todo lo que usted ha oído de tantos reyes que habla la Biblia, de los profetas que habla la Biblia, que este pueblo que salió de Egipto llega allá y comienzan Dios, ¿verdad?, a ver los que eran rebeldes aquí, a lidiar Dios con aquel
pueblo, ¿verdad? Que en su momento tenía sus errores y Dios los castigaba y luego ellos volvían de nuevo, ¿verdad? A enderezar sus vidas delante de Dios, luego volvían a pecar y así de esa manera es como la Biblia nos va contando, donde aparecen reyes, que David fue un rey. Bueno, tenemos tantos reyes que aparecen ahí aparecen profetas, pero viene de esos 12, mi gente. De esos 12. De ahí se desglosa toda la historia de la Biblia. Hasta llegar hasta Apocalipsis. Que ya cuando Apocalipsis ya estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando ya llegamos, termina, porque Malaquías es el último profeta. Antiguo Testamento, ¿verdad? Están los profetas mayores que escribieron más y los profetas menores que escribieron menos. Entonces, el último que aparece es Malaquías, que Malaquías fue el último profeta. Dejó Dios de hablar un tiempo, esos 400 años dicen que Dios guardó silencio, no buscó profetas, nada, se quedó así el pueblo de Israel. A los 400 años aparece Jesucristo. Es donde ya se forma el Nuevo Testamento. ¿Por qué se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Una pregunta interesante, ¿verdad? Oiga bien la palabra testamento. Testamento. Porque había una manera en el tiempo antiguo para que las personas pudieran ser agradables, aceptables delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento ya hay otra manera en que son agradables y aceptables delante de Dios. Los seres somos aceptables delante de Dios. Antes estaban las leyes, 613 leyes que Dios le da a Moisés ahí en el monte Sinaí cuando venía con el pueblo de Egipto y lo lleva a Dios a aquel monte donde Dios se manifiesta y le da los 10 mandamientos, pero también le da muchas leyes más. Entonces la gente vivía basada en esas leyes, que eran casi imposible cumplirlas, porque eran leyes súper estrictas. Y al mismo tiempo la manera de expiar los pecados, no de limpiarlos, solo de cubrirlos. Y de ahí, ¿verdad? De que se mataran los animalitos. Allá Abraham, le hace un altar a Dios y le pide a Dios de que mate un corderito, ¿verdad? Y para que los pecados fueran cubiertos. Hay tanto, mi gente, de la Biblia que tendríamos que hablar para explicar cosa por cosa, pero bueno, lastimosamente el tiempo, ¿verdad? No nos da para todo, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y así era la manera hasta antes de que Cristo viniera. Luego que Cristo viene, Él da su vida por nosotros. Este Antiguo Testamento, este Antiguo Pacto, queda ahí, porque ya Cristo viene a tomar el lugar de ese corderito. Y Él se entrega, el Hijo de Dios se entrega ya por nosotros, para darnos ya una salvación completa ya el pecado ya no es cubierto, ya es limpio por esa sangre perfecta de ese Cordero perfecto, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Así es de que Él nos da la oportunidad de salvación a través de su sangre. Ya Dios nos mira a través de esa sangre perfecta, por eso Él nos perdona de nuestros pecados. Por este tiempo, por eso es de recordar a ese Cordero que murió por nosotros. Imagínense el antiguo pacto y el nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad. Envía a su Hijo y el único camino para llegar al cielo es ese Hijo. Él es el único camino para llegar al cielo. Así es de que, mi gente hermosa, sé de que se los estoy contando en una forma tan rápida y espero, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o si usted sabe algo que tal vez yo no lo sepa, pues puede decírmelo. Yo pues aquí estoy también para aprender, gente bella, y espero de que en algo les sirva, ¿verdad? Y así entienda de qué manera está compuesta la palabra de Dios. Se la he simplificado lo mejor que he podido y estoy tratando de evitar tocar más cosas ahí porque no quiero confundirlos, ¿sabes? ¿Ok? Así es de que, gente bella, cuídense, mi gente hermosa, mi gente preciosa, y espero de que en una forma breve y sencilla usted entienda, ¿verdad?, cómo es que la palabra de Dios, cómo es que viene dándose todo esto de Israel, cómo es que viene todo esto de la palabra de Dios, cómo se formó esta Biblia, cómo viene a darse el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es de que se los he simplificado lo mejor que he podido. Cuídense, mi gente bella. Yo sé que no estoy bien de mi garganta. Estoy tratando de que me entiendan lo mejor posible, ¿verdad?
he estado así, como les digo, afónica, he estado con dolorcito en mi garganta y con gripe y bueno, y ahora pues tuve mi día libre en el trabajo y he tratado, ¿verdad?, de dedicarlo para ustedes y hacerles este breve video y con todo mi corazón de que puedan entender lo que les he explicado. Y les repito, si hay alguna duda, mi gente bella, pregúntenme. Y si sé, como les digo, les voy a contestar. Así que cuídense. Les saluda Katy y sigamos aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Cuídense, gente. Se despide Katy hasta el próximo video. Bye bye.